predicación de la palabra y estamos estudiando los días domingos la carta a los Efesios y hemos llegado al capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 10, vamos a estudiar hoy, un versículo muy importante que todos los creyentes, pues, el problema es que muchas veces agarramos al revés la palabra, ¿no? Primero ponemos unas cosas que deben ir atrás, las ponemos adelante, y lo que debe ir adelante lo ponemos atrás. ¿A dónde deben de ir los bueyes? ¿Adelante o atrás? Adelante, pero muchas veces ponemos la carreta primero adelante y los bueyes atrás, y eso no puede ser. Entonces, en la carta a los Efesios el apóstol Pablo nos va a explicar algunas cosas muy interesantes sobre el ser salvo y sobre la vida cristiana. Pero muchas veces tomamos las acciones de la vida cristiana primero para ser salvos, y eso no puede ser así. Si uno no es creyente, no puede tener actitudes de cristiano. Ahora, en el capítulo 1 vimos todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. En ese capítulo vimos que fuimos escogidos en Cristo, que fuimos predestinados. La palabra predestinado significa saber el destino de antemano a dónde vamos a parar los creyentes. Yo lo sabía ya. Nos predestinó Él, ¿verdad? Y Él nos ha colocado en los lugares celestiales. En la mente de Dios, allá estamos nosotros. Ahora, también dice que nos adoptó como hijos suyos. ¿Y para qué nos adoptó? Para darnos una herencia allá en los cielos, no una herencia aquí en la tierra. Muchos creyentes quieren las cosas aquí. Aquí, hermanos, para tener las cositas que tenemos hay que sudar mucho, ¿no? Pero a veces queremos nosotros que vengan del cielo el montón de dólares, ¿verdad? Para comprar cosas. No es así. Ahora, entonces fuimos adoptados como hijos suyos, y eso fue a través de Cristo. Esa palabra en Cristo es repetitiva en el capítulo 1, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Por qué? Porque es Él que lo hizo. ¿Saben que en el capítulo 1 no dice que nosotros hicimos nada ahí? Nosotros no hicimos nada. Todo lo hizo Cristo. Todo lo hizo Dios a través de Cristo. Pero no dice que nosotros hicimos algo. Pero la mayoría de iglesias predican que nosotros tenemos que hacer algo para alcanzar la bondad de Dios. Dios creen ustedes que necesita ayuda, hermano. ¿Necesitará ayuda Dios? No, y Dios por eso es que es Dios, ¿verdad? Que no necesita ayuda de nadie. Él en su soberanía es el que gobierna todo, y Él lo ha hecho todo, lo ha creado todo, y en Él está completo en todo. Entonces nosotros, ahora, pero el razonamiento humano es que nosotros debemos de hacer algo para alcanzar la bondad de Dios. Y vamos a ver qué más hacer. En el capítulo 1 vimos que Dios nos ha dado todas las bendiciones espirituales. Él nos los ha dado. Pero una pregunta importante, hermanos: lo que nos regalan, ¿debemos de pagarlo nosotros? Si alguien nos da un regalo, ¿debemos de pagarlo? No, porque los regalos no se pagan. Y dice que el Señor nos ha regalado todo eso. Y si nos ha regalado todo eso, no tenemos que pagarlo, porque es un regalo. Los regalos no se pagan. Ahora vemos entonces que en el capítulo 1 Pablo dice tenemos todas esas bendiciones espirituales, pero en el capítulo 2 que estamos estudiando, él dice, les voy a explicar cómo fue que tuvieron eso. Les voy a explicar cómo es que llegaron a tener eso. Entonces, vemos ahí que en el capítulo 2 estuvimos viendo en los primeros versículos
algo muy, muy importante para que nosotros lo pudiéramos entender es que dentro de todo esto Dios tenía el plan preparado para la salvación del ser humano pecador. Es el plan de Dios, no es el plan nuestro, es el plan de Dios. Entonces Dios tenía planeado cómo salvarnos. En el capítulo 2 el apóstol Pablo dice que nosotros, en el versículo 1 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Así dice que estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. Pablo dice en el capítulo 1 les dije que tienen todo eso, pero para poder tener eso, quiero aclararles cómo estaban ustedes primero. Estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, del príncipe del aire, que gobierna este mundo, y ese es Satanás. Nosotros seguíamos a Satanás, no seguíamos a Dios, antes de ser salvos. Seguíamos a Satanás, no seguíamos a Dios. Y ahora pues, Él dice en el capítulo 2, versículo 5, por gracia soy salvos. Estaban en una condición de muerte, ¿eh? La palabra muertos en delito y pecado significa que estábamos separados de Dios. Estamos separados de Dios. La palabra separados de Dios significa estar muertos espiritualmente. Ahora, entonces, en ese capítulo 2, versículo 5 dice, pero para que pudieran tener todo lo que ya les dije que tienen, yo los salvé a través de la gracia. Por gracia soy salvo. Ahora, la palabra gracia hay que saber entenderla. La palabra gracia es mencionada por toda la gente, hasta los inconversos, ¿sí? ¿Verdad que tú tienes una gracia? La palabra gracia, muy importante. Algunos le dicen, ¿cuál es tu gracia? Y la palabra gracia, ¿qué es lo que le están preguntando a la gente? ¿Cuál es su nombre? Pero allá en mi pueblo, por lo menos así es, ¿verdad? Le dicen, ¿cuál es su gracia? Y uno dice, ¿será que me dio cara de payaso o qué? No, pero es que le están preguntando su nombre. Ahora, pero la palabra gracia, aquí en ese pasaje significa un favor de Dios sin pago y sin obligación. Es decir, Dios nos salvó sin pago y sin obligación, es decir, que nosotros no tenemos que pagar nada, ni estamos obligados a pagar nada, porque Él lo hizo ya todo. Quien lo pagó fue Cristo en la cruz. Amén, hermanos. Quien lo pagó, Cristo en la cruz. Y si algo ya está pagado, ¿por qué lo intentas pagar si ya está pagado? Entonces, en el versículo 8, el apóstol Pablo dice, vuelve a repetir lo mismo y dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Ahora, esas palabras que están en esos versículos, ya las estudiamos el domingo pasado, pero quiero solamente hacer unas aclaraciones. La palabra gracia significa un don inmerecido, un regalo inmerecido. Es decir, es un regalo que no merecemos. Es decir, Dios nos dio la salvación sin merecerla. No tenemos nada porque nosotros tuviéramos hecho algo que le agradó a Dios. No. Sino que simplemente Dios dice, voy a salvar a estos, aunque no se lo merecen, yo los voy a salvar. Dentro del plan de Dios está, pero Dios lo hizo de una manera específica y correcta y dice, lo voy a hacer a través de mi Hijo, mandando a mi Hijo. Él es santo, limpio, puro, sin mancha, y Él va a salvar al pecador. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de un sacrificio en la cruz del Calvario. Ese sacrificio fue hecho, derramó su sangre por los pecadores de Jesucristo, y ahora nosotros solo tenemos que poner el qué, hermano.
Tenemos que poner alguna obra ahí. Tenemos que poner dinero ahí. Tenemos que poner un sacrificio ahí. Tenemos que poner un ayuno. Tenemos que poner una vigilia. Tenemos que poner a lo mejor dinero. O ir a dar cosas buenas a la gente pobre para salvarlos ahí. Nada. Dios lo hizo todo a través de la muerte, el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué tenemos que poner nosotros? La fe. La fe, porque dice que es por medio de la fe. ¿Va? La fe no significa obra, es lo único que no significa obra. Ahora entonces la fe significa tener la confianza, la plena seguridad que lo que Cristo hizo es suficiente para que yo pudiera ser salvo. Él lo hizo todo ya. Lo que Dios demandaba, ya lo hizo. La fe es confiar en algo o en alguien para mi salvación. Y nosotros ponemos la fe en Cristo para nuestra salvación. Es decir, que yo creo que Cristo lo hizo ya por mí, fue sustituto. Yo tenía que morir, Él murió por mí. Y ahora como sustituto Él me ha salvado. Y yo confío que lo que Cristo hizo, porque Él es Dios, fue suficiente para salvarme. Ahora, pero en ese versículo 8 dice aquí bueno, una de las cosas que quiero aclarar también aquí en el versículo 8 es que la fe no es el regalo que Dios nos dio. No es el regalo. La fe la traemos todos desde que nacemos. Todos tenemos fe. Desde que nacemos traemos la fe. Y no es cierto, hermanos, que usted tiene fe en muchas cosas. El problema es que para la salvación a veces ponemos la fe en un objeto equivocado. Tenemos la fe en el dinero, no dice yo tengo fe, o en las cosas que hacemos, no tengo fe que ahora voy a sacar 30 matates de maíz en la milpa que dice, así dicen los agricultores, y van a haber 40 sacos de maíz por ahí. ¿Tiene fe? Va a llover que va a producir la milpa también, tiene fe. Y el otro dice, no, yo tengo fe en el compadre. El compadre las puede en el gobierno y ese compadre va a colocar a mi hijo en un buen puesto. ¿Tiene fe? Ah, yo tengo fe en el dinero, pues si yo con el dinero soy todo. Ah, pero esa fe no salva a nadie. Esa fe no salva a nadie porque el tener maíz no te salva del problema del pecado. El tener dinero no te salva del problema del pecado. El tener amigos en el gobierno no te salva del pecado. Pero el tener a Cristo y confiar en Él sí te salva del pecado. Entonces, la fe debemos de poner ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Para salvarnos del problema del pecado. Y Él lo hizo en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados. Y cuando predicamos, debemos de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es el único mensaje que salva. No hay otro mensaje para salvación, solamente el Evangelio. Y el Evangelio es la buena noticia que alguien murió por mí, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y por eso me declaro salvo, porque Cristo me salvó con esas acciones. Murió por mis pecados, fue sepultado, pero resucitó, porque si no hubiera resucitado, entonces no tendríamos nada. Pero resucitó, está a la diestra de Dios, sentado, esperando castigar a sus enemigos. Un día va a regresar y va a castigar a aquellos incrédulos que no confiaron en Él. La palabra, entonces, gracia es lo que nos lleva a la salvación. Entonces, el regalo en sí es la salvación.
Por gracia soy salvo. Entonces el regalo es la salvación a través de la gracia, que no merecíamos, pero Dios dice, se la regalo de todas maneras. Y a algunos dice, no les gusta este mensaje porque dice, ¿y cómo es posible que yo no voy a hacer nada para salvarme? No tiene que hacer nada. Si usted tuviera en el banco una deuda y le avisan que vaya a pagar, y cuando llega y dice, ¿cuánto debo? Y alguien le dice ahí, mire, disculpe, pero aquí no debe nada, ya pagaron. Y usted dice, no, es que yo debo y quiero pagar. Entonces el cajero le diría ahí, no sea necio, si ya pagaron, ¿y para qué va a pagar? Entonces la salvación es lo mismo. El Señor dice, no seas necio, yo ya pagué. Ya pagué por la salvación de todos. ¿Y sabe cómo? Lo más interesante aquí, es que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación no es por obras. Y uno quiere hacer cosas y lo que uno hace es una obra. Uno hace es una obra. Ahora, pero Pablo no se le escapa nada, no se le escapa nada. Él dice, bueno, te voy a explicar. Para la salvación no tienes que hacer nada. Ya te salvé a través del sacrificio de mi Hijo, pero ahora te voy a leer el versículo que vamos a estudiar hoy. Capítulo 2 de Efesios, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ahora el Pablo le dice, pero no se van a escapar de hacer obras. Todo aquel que ha confiado en Jesucristo, todo aquel que ha creído en Él, tiene que hacer obras. O sea que uno de los propósitos de Dios al salvarte es que no es que solo vengas al culto, no, y que oigas un sermón, no. El propósito del Señor es que tú puedas hacer algo. Es decir, en la salvación no, porque dice en Isaías, ¿verdad? En Isaías 64, verso 6, dice que toda nuestra justicia o buenas obras delante de Dios son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Es decir, Dios no acepta esa obra. Las obras nuestras antes de ser salvos, Dios no las acepta. Pero ahora que somos salvos, ahora el Señor dice, no, ahora sí, tienes que hacer buenas obras. Ahora entonces, en la salvación el apóstol Pablo llegó a una conclusión. En Romanos capítulo 3, versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es decir, la salvación, o sea, la justificación o salvación es sin las obras de la ley. ¿Y cuáles son estas obras de la ley? Los mandamientos. Cada mandamiento es una obra. El mandamiento te manda a hacer una obra. Y las obras dice que no te salvan, porque ahora el Señor ha declarado la conclusión que llegaron, que somos salvos sin las obras de la ley. Pero ahora en este versículo que acabamos de leer, lo primero que encontramos en el versículo 10 es porque somos hechura suya. Vamos a ir palabra por palabra en este versículo. Somos hechura suya. ¿Quién fue que nos hizo, hermano? Dios nos hizo. Somos hechura suya. ¿Sabe que la palabra hechura aquí, esta palabra hechura, en el griego, que fue escrito, significa poemón, donde se saca la palabra poema.
Ahora, cuando un escritor va a hacer un poema, tiene que rebuscarse con palabras bonitas para poder hacer un poema que le agrade a la gente y que tenga una realidad, una verdad implícita allí en lo que está diciendo. Entonces, no hombre, si usted se pone a leer los libros de poemas, solo cosas bonitas, dice ahí, algunas cosas tristes y otras también despectivas, pero significa que Dios nos hizo detenidamente a nosotros y pensó en cómo crearnos. Nos hizo hechura suya, es decir, bueno, dice que quien nos somos hechura suya, significa en que Dios no iba a crear a cualquiera. Dios no iba a cualquiera, es decir, Dios nos escogió de antemano, Dios nos encontró, pero Dios dijo, voy a pulir estos, los voy a pulir. ¿Se fija usted una pelota de barro en manos de un alfarero? No sé si usted ha visto cómo hacen las vasijas, pero usan un torno y le van dando vueltas y en las manos le va dando forma hasta que queda bonito. Entonces Dios agarra esto tosco, esto inservible en sus manos y dice, yo lo voy a hacer a mi gusto. Agarra a ese borracho, ese marihuanero, a ese malcriado, a ese peleón, a ese hipócrita, a ese, de todo lo que podemos ver como malo, Dios dice, lo agarro y lo transformo. ¿Sí? Lo transformo. En mis manos yo voy a ser una persona nueva. Una persona nueva. Es decir, hechura suya. Es decir, lo que Dios hace no puede ser incorrecto, hermano. Lo que Dios hace es lo correcto. ¿Sí? Y no estoy hablando de cosas físicas, porque todos no somos iguales físicamente. Unos son morenos, otros blancos, otros pelo colocho y otros pelo liso. Y bueno, tenemos una fisonomía diferente, ¿no? Pero al fin y al cabo a alguna gente le caemos bien, ¿no? ¿Sí? Y la gente cuando se casa dice, ya ayer media naranja, dice. Pues fíjate, le gustó. Ahora entonces, porque le cayó bien. Pero no estoy hablando de cosas físicas, estoy hablando del carácter que Dios nos iba a dar a cada uno. Eso es lo que Dios iba a moldear en nuestra vida. Como antes en el mundo estábamos muertos en delitos y pecados, ahora el Señor dice, ahora te doy vida, una vida nueva. Y Él dice, que somos hechura suya, creados ¿en quién, hermano? Creados en Cristo, es decir, no es mérito de nuestro, es Cristo. Si nosotros miramos a Cristo, no nos perdemos. Cristo es lo más maravilloso que ha podido pasar en la vida de un creyente. Es lo mejor que le podría haber pasado a un creyente creados en Cristo. Es decir, que todo lo que somos es por Cristo. No es por nuestro mérito. ¿Así? No es por nuestro mérito. Todos los seres humanos tenemos algo de gracia, ¿no? Todos los seres humanos tenemos algo de gracia. La madre cuando ve a su niño, para ese niño, para esa madre es lo mejor, ¿no? Es lo máximo. ¿Sí? Yo veía unas inditas allá por Morazán, allá en Cacaopera, una indita acuchillando a su niño, ¿no? Y le decía, mi puño, le decía, mi puño. Te doy un chute, mi puño. Y usted puede decir, ¿y eso qué bonito va a tener? Porque la palabra puño para nosotros, ¿qué es, hermano? Payulo. Mi payulo le estaba diciendo, pero ese era un halago para el niño, no es que le estaba tirando a la desgracia, ¿no? Y te doy un chute significa que te doy un beso. Entonces, significa que algo de gracia tenemos.
Pero la gracia que ha hecho Dios con nosotros es diferente. Es diferente. Él dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, no para malas obras, para buenas obras. Y aquí a veces es donde nos perdemos. Ahora, entonces, Dios dice que Él nos ha creado a nosotros, todos somos llamados de mi nombre. Y dice el Señor, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43:7. Todo yo lo formé, los hice para mi gloria. Hermanos, ¿creen que Dios va a hacer algo deshonroso para su gloria? No. Lo que Dios ha hecho para su gloria es lo mejor. Y dentro de eso está usted. Estoy yo. Es lo mejor. Ahora, entonces por eso vemos aquí que Él nos hizo y nos escogió, y dice aquí, para buenas obras. Ahora, pero usted me puede preguntar, ¿y cuáles son esas buenas obras? El Señor no estaba hablando acerca de lo que, de una cosa cualquiera, ¿no? Porque lean el versículo, dice, ¿quién las preparó estas buenas obras? Dios las ha preparado. No significa el invento del hombre, ¿no? ¿Qué hacemos vos para que la gente traiga Cristo a la iglesia? Y nos inventamos, vamos a hacer un árbol aquí, vamos a poner una rama aquí, y los hermanitos van a venir a pegar billetes ahí para tener que la iglesia tenga Cristo. ¿A dónde está eso en la Biblia, hermano? No hay ningún versículo, pero hay iglesias que así hacen, ¿no? Para sacar el Cristo a la gente, ¿no? Dicen, no, vamos a hacer una fiesta ágape, y de repente se ponen un árbol ahí, y la fiesta ágape, que era la fiesta del amor, se convirtió en la fiesta de la economía, y le quitan Cristo a la gente. Y dice, esa es la obra que queríamos, sacarle dinero a la gente. No significa, eso no significa buena obra. El dinero que usted tiene y lo quiera dar, lo va a dar por decisión propia. No lo obliguen. No hay que obligar a nadie. Aquí por eso no pedimos diezmo, aquí usted se levanta y echa lo que quiera ahí en esa canastilla. Y no le decimos cuánto tiene que echar, ni le preguntamos cuánto gana, ni nada. Usted va a dar como propuso en su corazón. Ahora, pero le voy a leer algunos versículos que hablan acerca de las buenas obras. Ahora, pero primero quiero aclarar que esta hechura suya, esta persona que Dios ha creado a la hechura suya en Cristo Jesús, significa que ha nacido de nuevo. Y no es por levantar la mano tampoco. La gente a veces le dice, levante la mano y usted salve. Pero así no nace de nuevo. Vamos a hacer una oración por usted y después de la oración usted salva. Es otra mentira. No, usted se va a salvar por confiar en Cristo, poner su fe en lo que Cristo hizo en nosotros. Así le dijo Pablo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no sabía cómo. Nicodemo pensaba que había que meterse en el vientre de la madre otra vez y volver a nacer, y eso es imposible. Ya estoy grandote para que me metan en el vientre ahí. Está difícil, dijo Nicodemo, ¿verdad? No, le dijo Jesucristo, te voy a explicar cómo. Como el Hijo del Hombre fue levantado en el desierto, como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. Entonces debe de creer en ese que murió en la cruz. Así se nace de nuevo, le dijo Jesucristo a Nicodemo.
Entonces, ese nuevo nacimiento significa nacer de arriba, significa nacer espiritualmente. Y todos los que hemos nacido espiritualmente, ahora dice el Señor, van a hacer buenas obras. Porque si uno que no ha nacido de nuevo hace buenas obras, seguirían siendo como dice Isaías, ¿verdad? Como trapo de inmundicia, porque la estaría haciendo un inconverso, alguien que no es santo. Entonces, el Señor dice, ahora sí, pero ahora entonces si hemos nacido de nuevo, y Santiago dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, nos hizo nacer de nuevo. Pero ya naciendo de nuevo, Dios tenía en mente un modelo de personas que pudiera hacer buenas obras. Y entonces, y vemos allí en Juan capítulo 15, versículo 8, ¿cuáles son esas buenas obras que en primer lugar quiere que nosotros hagamos? Lo primero que dice en el capítulo 15, versículo 8, dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Y cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esos frutos, hermanos? Por eso yo les decía, no es cuestión física, es espiritual. Las buenas obras son espirituales aquí, que muchas veces se convierten en obras físicas, pero empieza con lo espiritual. Ahora, veamos aquí, dice, para que llevéis mucho fruto. ¿De qué estaba hablando Jesús aquí? Estaba hablando del fruto del Espíritu. El fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu, hermano? Es el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la templanza, dominio propio, bueno, todas estas cosas, ¿no? Si usted, sus manifestaciones después de haber nacido de nuevo, esas tendrían que ser sus manifestaciones: amar a los demás, tener paz con la gente, tener dominio propio en la vida, inicialmente, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere, pero ahora Dios desea que los creyentes andemos en sus planes y soberanamente en nuestra vida para producir buenos frutos. Es decir, que lo primero que el Señor manda es que nosotros tengamos toda esa buena obra de amar a los demás, de tener paz con los demás, de tener unas buenas relaciones con los demás. Imagínense que dentro de la iglesia todos hemos nacido de nuevo y necesitamos tener ese carácter del nuevo nacimiento a llevar fruto. Y ese es el problema más serio dentro de la iglesia. Muchas veces la gente no expresa ni manifiesta lo que siente por los demás. A veces hay ciertos grupitos dentro de la iglesia, se hace divide la iglesia y yo me llevo con él, pero no me llevo con él. Esto no tiene que ser así. No tiene que ser así. Pero también hay obras. Hay obras que nosotros debemos de hacer porque son provechosas para los demás. Es decir, cuando Dios creó como una nueva creación en Cristo, Él tenía en mente crear personas que estuvieran entusiasmadas en servirle. ¿Están entusiasmados ustedes en servir al Señor, hermano? Sí, eso debería de ser, porque esas buenas obras vienen a través de eso. Empieza amando a los hermanos, pero si amamos a los hermanos van a haber buenas obras. Van a haber buenas obras. Entonces, esas buenas obras son provechosas para los demás. El apóstol, Tito, la carta que le envió Pablo a Tito,
Él escribió en el capítulo 3, en el capítulo 2, versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice que ha hecho un pueblo celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Entonces esas buenas obras es provechoso para nosotros y para otros en el cuerpo de Cristo. Celoso de buenas obras, es decir, que no vamos a hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Bueno, le voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana que pudiera suceder. Si usted mata a una gallina y le va a dar al vecino y es su hermana en Cristo, ¿cuál parte de la gallina le va a enviar? ¿Cuál parte de la gallina le va a enviar? Si es buena obra, le va a mandar la pechuga o las piernas, por lo menos, ¿no? Pero si no es buena obra, le va a mandar el pescuezo y le va a mandar las patas en la sopa, ¿verdad? Que esa no es buena obra, hermano. Y lejos de caer bien va a caer mal. ¿Sí? Lejos de caer bien va a caer mal. Esa no es buena obra. Cuando uno va a dar lo que, hermano, lo mejor. Va a dar lo mejor. ¿Sí? Ahora, si va a regalar un pantalón, vea que esté bueno, por lo menos, aunque no esté nuevo, pero que no esté roto, hermano. ¿Sí? Aunque ahora la moda está que las hipotas se ponen pantalones rotos, ¿no? Pero en el tiempo nuestro no andar remendado era tristeza, ¿no? Y daba pena, pero ahora ya no. Ahora vemos entonces en Tito capítulo 3, versículo 8, dice, añade, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora, hermanos, pero veamos palabra por palabra. Dice que palabra fiel es esta, es decir, que lo que Pablo está escribiendo aquí, como dice, esa es la palabra, lo mejor, pues. Fiel es esta, es decir, que eso es bueno. Y dice que quiero que insista con firmeza. Es decir, que dentro de la congregación Tito tenía que insistir con los hermanos, que procuren hacer buenas obras, ocuparse de buenas obras. Y estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dice que esa buena obra le va a servir a otro. Ahora que sos creyente, esto sí te vale. Es decir, allá cuando no era creyente usted puede hacer todo. Mire, yo no sé, yo siento que algunas iglesias evangélicas, los católicos solo se pasaron para un templo evangélico porque siguen lo mismo, pensando igual, ¿no? La iglesia católica tiene esa tendencia a las buenas obras para salvarse y nosotros no. Nosotros somos salvos y por eso tenemos que hacer buenas obras. Pero algunas iglesias cristianas todavía siguen pensando en que esas buenas obras le van a ayudar a salvarse y no es así. Y vemos entonces que los creyentes deben de ocuparse de buenas obras porque son útiles a los demás. La buena obra que tú vas a hacer le va a servir a otro. Y por eso necesitamos hacer buenas obras en la iglesia. Pero hermanos, y yo lo más que alcanzo a entender es que una buena obra es que le dé un plato de comida a alguien. Es lo que puede entender Dios. No, hermanos, ya va a ver usted qué es lo que podemos hacer en la iglesia, que es una buena obra.
y muchos se niegan a hacerlo. Por ejemplo, ¿cuáles buenas obras? Evangelizar es una buena obra. Evangelizar es una buena obra. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí en este versículo hay como tres buenas obras. Como tres buenas obras. Sí. Ya le voy a decir una: ir y predicar el Evangelio. Porque él dice: vayan a ser discípulos. ¿Y cómo se hace discípulos? Predicando el Evangelio. Pero además de eso dice bautizándolos. Bautizarlo es una buena obra. En mi caso como pastor, cuando yo estoy bautizando a alguien, estoy haciendo una buena obra, pero en el caso del que se va a bautizar, también está realizando una buena obra. Es decir, ese creyente que decidió bautizarse está haciendo una buena obra, se va a bautizar. Muchas iglesias no bautizan a la gente, dicen no hasta que sea santo. ¿Y cuándo lo va a ver santo? Santos son esos que tienen la iglesia católica, que no a él y no se mueven ni dicen nada, ni miran nada. Pero en su vida práctica, hermanos, nosotros estamos siendo santificados prácticamente paso a paso. La santificación dura toda la vida. No vamos a ser perfectos en este mundo. Mientras tengamos la vieja naturaleza dentro de nosotros, esa vieja naturaleza nunca se va. ¿Sí? Andate, le dijo el padre al niño: no mirás que estamos platicando y vos estás haciendo bulla. Váyase para allá. Y el niño estuvo quieto ahí, silencio, ¿no? Dijo el otro hombre que estaba con el papá ahí platicando: qué educado el niño, bien entendió. Porque hay algunos que no entienden. Entendió allá. Pero cuando se fue el padre, se fue la visita, llegó el niño del papá y le dijo al papá: te felicito porque no hiciste bulla, pero en mi pensamiento todavía estoy gritando, le dijo el niño. Todavía estoy gritando. Es que el niño hizo caso, pero en el interior todavía la vieja naturaleza le debía gritar. Y esa vieja naturaleza la tenemos todos, hasta los creyentes, ahí está. ¿Sí? Ahora, entonces, pero somos santos en Cristo Jesús. Amén. Y posicionalmente somos santos, porque Cristo nos apartó para Él. Y la palabra santo significa apartar para algo, para alguien. Entonces, pero prácticamente fallamos, fracasamos muchas veces en la vida espiritual. Ahora, también dice: enseñándoles a guardar todas las cosas. Es decir, aquel maestro, pastor que capacita a los otros creyentes está haciendo una buena obra. Está haciendo buena obra. Bien, bueno. Otra buena obra es congregarse. Congregarse. Es decir, hay creyentes que no les gusta congregarse, ¿no? Y hoy con la pandemia no podemos obligar a nadie. Viene el que quiere y los felicito a ustedes porque están viniendo. Pero no podemos obligar a nadie. Pero congregarse es una buena obra. Hebreos 10:25. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué dice la palabra? No dejando de congregarse. Entonces congregarse es bueno. Y esta es una buena obra, una buena acción de un creyente que dice: hoy voy a hacer la comida temprano, día domingo, pero voy a hacer la comida temprano porque a las 9 o a las 10:15 tengo que estar en el culto. Temprano. Y al salir del culto compramos las tortillas y vamos, ¿verdad?
a comer, pero necesitamos alabar a Dios. Otra buena obra es visitar a los huérfanos y a las viudas. Visitar a los huérfanos y a las viudas. Eso lo escribió Santiago 1:27. La gente se jacta de la religión. No, si la mía es la mejor. La religión mía es la mejor. Y sabe, hermanos, que no hay religión mejor, no hay iglesia mejor. Los nombres no son lo mejor. Ni los bautistas, ni los católicos, ni los adventistas, ni la luz del mundo, ni los pentecostales, ni las asambleas de Dios, ninguna es la mejor. ¿Por qué? Porque solo simplemente son nombres. Pero lo mejor es aquel que ha nacido de nuevo y ha entendido la voluntad de Dios y pone en práctica el carácter que Dios le está dando en las buenas obras. Es decir, el que quiere ser espiritual tiene que tomar acciones que lo lleven a ser espiritual. Y muchas veces la gente espiritual es aquella que alaba a Dios sinceramente, leyendo su palabra, congregándose, orando por los demás y muchas cosas. Eso es ser espiritual, pero hay gente que dice, no hombre, hoy estuvo espiritual al culto, gritamos, hicimos baile y bueno, y oramos y estuvo, bueno, no hermanos, ser espiritual es cuando tú dedicas un tiempo para leer la palabra, para orar por otros. Ser espiritual es venir y escuchar el sermón y ponerlo en práctica en tu vida. Dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión buena, dice Santiago. Santiago era práctico, él dice, no, si vas a visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, los consolar, los animar, estás haciendo algo bueno. Otra buena obra, visitar a los enfermos. Visitar a los enfermos. Santiago 5, 13, 15. Si sufre alguno entre vosotros, que haga oración. Está alguno alegre, que cante alabanza. Está alguno entre vosotros enfermos, que llamen los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, dice, si hay un enfermo, el líder espiritual o los ancianos de la iglesia o la gente que esté dedicada a la oración, vaya y ore por él. Esa es una buena obra. Aquí dice que hay que ungirle con aceite. No necesariamente tiene que hacerlo ahora, hoy día. En aquel tiempo no había penicilina, no había Panadol, no había el acetaminofén, las fiebres no salían. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Lo ungían con aceite para sacarle la calentura o la fiebre. Era una medicina. Ahora se puede aplicar cualquier cosa, pero también dice ahí la oración de fe, lo más importante, ¿no? Esa oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Es decir, el Señor puede hacer un milagro en esa acción de ir y orar por otros. Entonces, si se ha cometido pecado, le será. Alguno puede estar enfermo por ser un pecador, ¿no? Y hay un enfermo que está ahí y le pregunta, mira hermano, es que yo tengo un pecado. Hay que restaurar ese hombre o esa mujer. Por eso está enfermo ahí, porque a lo mejor por un pecado que cometió. Otra, ayudar a los demás. Otra buena obra, ayudar a los demás. Hebreos 13, 16 dice,
Y no os olvidéis de hacer bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales sacrificios se agrada Dios. Esta es una buena obra también, hacer el bien a otras personas. Ayuda mutua significa aquella gente que está más cerca. Como creyentes necesitamos ayudarnos unos a otros en las necesidades. En las necesidades. Y también para finalizar, y con esto voy a terminar, poner su don al servicio de los demás. Todos tenemos un don espiritual. ¿Sí? Todos tenemos un don espiritual. En el momento que nacemos de nuevo, el Señor nos da por lo menos un don espiritual. Ahora usted dice, pero ¿cuál don, hermano? Si yo ni lo he descubierto, pero tiene nuevecito, todavía no lo ha estrenado. Necesita descubrirlo. Hay quienes que tienen el don de predicar, tienen que predicar, algunos para los demás. Algunos tienen que enseñarle a los demás. Algunos tienen que evangelizar a los demás. Algunos tienen que servir a los demás. No se va a servir a usted. Si alguno tiene el don de dar, tiene que dar a los demás. Si alguno tiene el don de orar, vaya a orar por otros. Todos tenemos un don. Necesitamos descubrirlo. ¿Sabe que ese don de dar es un don muy escaso? No toda la gente es dadivosa. Algunos que tienen y les cuesta dar. Y algunos que no tienen, pero no les cuesta dar. Los que tienen eso dan. O sea, no significa de tener para dar. Es decir, algunos tienen el don de dar y dicen, bueno, solo esto tengo, pero si esto tengo, esto voy a dar. Algunos tienen, pero dan de lo que sobra, eso no es bueno. Ahora entonces, finalizamos entonces con el pasaje del versículo 10 y dice que Dios las preparó de antemano. ¿Cuáles? Todas estas cosas que les he leído ahora son versículos de la Biblia. Dios los ha preparado para que lo hagamos, lo pongamos en práctica. Y dice, para que anduviésemos en ella, es decir, andar en ello significa hacer esto, hacer lo que el Señor dice ahí en ese versículo, es decir, en todos los versículos que hemos leído, el que pueda dar, va a dar, es andar en ello. El que debe orar, es andar en ello. El que puede predicar, es andar en ello. Es decir, eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Las buenas obras, Dios las preparó de antemano. Hay algunos que dicen, hagamos una rifa para colectar dinero y nos damos a los otros. Tampoco, hermano, no necesariamente eso. Entonces no le cuesta a usted. Es que lo que va a hacer es que le cueste a usted, no a los demás. Entonces, concluimos en lo siguiente. El Señor nos ha salvado. Primero nos ha dado todas las bendiciones espirituales. Nos ha salvado a través de su gracia, por medio de la fe. Y es el regalo maravilloso de Dios en nuestra vida. Pero ahora que somos salvos, Él dice, tienes que hacer buenas obras. Esas buenas obras vienen después de ser salvo. Y estas son las obras que le agradan a Dios. Las obras que hace alguien que no es salvo no tienen mérito delante de Dios. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores,